Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción para alabar a Dios con el corazón. En el centro misionero ven a adorar. Juntos en fe vamos a celebrar la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, bienvenidos de nuevo a este maravilloso podcast que, bueno, nos hemos ausentado unas semanas, pero estamos aquí de nuevo para ofrecerles un contenido maravilloso y exclusivo, como siempre, con nuestra pastora de Luis Díaz. Bendiciones a todos. Con esta compañera y hermana Rubí Chávez. Gracias por permitirnos, ¿verdad?, estar en sus corazones y por permitirnos también estar en este lugar, porque Amén. Es algo maravilloso, una oportunidad que realmente se disfruta. Es una tarde amena, es algo muy bonito y eso qué es. bueno compartir. Exacto. Y bueno, hoy les ofrecemos un tema de impacto y de actualidad con título El tiempo que nos da Dios, la oportunidad de ese tiempo maravilloso que nos da Dios, ¿verdad, pastora? Sí, no nos olvidemos que todo el tiempo le corresponde a Dios. Él nos dio la vida, Él decide, ¿verdad?, Amén. qué tiempo vamos a vivir, cuáles son nuestros días aquí en la tierra, los tiene contados. Correcto. Y entonces hay algo que yo siempre los digo y lo he repetido ya 20,000 veces, como digo yo, tenemos una fecha de nacimiento y una de caducidad. Ahora, Así es. la pregunta es, ¿cómo vas a decidir gastar tu tiempo? O terminar los días. ¿Cómo Correcto. decidimos? Bueno, aunque eso de decisión, pastora, es como algo impredecible porque no sabemos el día en que nos vamos de acá. Sabemos, como dice usted, el Sí. día que nacimos con toda certeza. Rubí, ¿cuándo naciste? Un 9 de noviembre. ¿Y Amén. cuándo te vas a morir? Pues no sé, cuando Dios diga, pero espero, Señor, Claro. estar Eso preparada. es. Esa es la certeza, sí. ¿no? Estar preparada. Exacto, sobre todo importante que en ese proceso de vida que tenemos, Dios nos da la oportunidad siempre de tomar esas decisiones y aprovechar el tiempo de la mayor forma posible. Somos nosotros los que a veces decidimos si lo aprovechamos de una forma óptima o lo desaprovechamos. Entonces, ahí está un poco la cuestión de cómo adecuamos nuestro tiempo que Dios nos permite vivir para hacerlo de la mejor manera posible. Sí, en nuestro camino cristiano creemos que el tiempo nuestro le pertenece a Dios y cada minuto, cada segundo lo queremos dedicar a ese llamado, a ese talento, a ese ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿no? Pero hablando del tiempo, ahorita está muy en tendencia hablar de la discoteca de República Dominicana. Eso es. Y yo he estado viendo por TikTok, he estado viendo noticias, he estado viendo testimonios, gente de impacto. Se supone que fue un día donde los que asistían a esa discoteca en ese día era la gente de renombre de República Dominicana, gente Wow. con posibilidades económicas y gente que tenía recursos. E incluso dicen de que la fiesta de los fines de semana era como para todo el mundo y el lunes se le llamaba para los que pueden. Claro. Ese Wow. era el título de la fiesta, para los Para que los pueden. que pueden. Ya. ¿Verdad? Entonces, vemos cómo la gente de renombre ahí ha perecido, las familias adoloridas, el tiempo se les acabó. Y segundos antes, minutos antes, horas antes incluso, probablemente era gente que tenía buena salud, Planes de vida. planes a Exacto, futuro, planes exacto. económicos, planes de todo tipo de índole, vacaciones, Sí. viene Semana Santa, Claro. ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? ¿A dónde nos vamos a ir? O se despidieron de sus casas, de me voy a divertir un rato, Regreso. voy a ir a divertirme, a despejar la mente, a Disfrutar de ese disfrutar. momento. O a ver a un concierto, o los que tocaban, ¿verdad? Claro. Pero, sin embargo, lo que no tenían certeza de todo lo que querían hacer o los planes a futuro, pero no tenían certeza de que ese mismo día o esa misma noche su tiempo se acabaría. Wow. Entonces, tenemos que entender que no tenemos la certeza, es por ello que nuestro tiempo tiene que ser cuidado para Eso es. Dios Amén. y sobre todo para conocerle un poquito más, porque ¿cuántos de ellos se irían con el deseo de conocer a Dios y no llegar a conocerle? Sí. Por supuesto, yo creo que al final ese punto es de gran impacto y creo que todo el mundo tiene que estar un poco consternado del suceso porque al final cuando se va una vida Sí. nunca se espera, o sea, al final siempre intentas arañar ese minuto más, esos segundos más y esas personas en ese punto concreto
nunca supieron que ese momento se les acabaría en ese día. Sí. Entonces tienen que ser momentos frustrantes también para todos los que les rodean, en el sentido de qué hubiera pasado si hubieran continuado un día más sabiendo lo que iba a pasar, porque al final no podemos saberlo. Es complicado porque, o sea, yo también estuve viendo unas imágenes, como ya decía la pastora, fue tendencia en redes sociales, Claro. y yo me quedé como que ni sabía que existía, ¿no? Esa discoteca en República Dominicana, el Claro. nombre, ¿verdad? Que se hizo muy famoso, Yetsey. Yetsey, Pero eso sí es. que estuve viendo, todo mi inicio de redes sociales se trataba de eso, y precisamente uno de los primeros videos que yo chequé fue unas chicas que de pronto estaban como a mitad de tarima y empezaron a ver como que algo se movió, ¿no?, en el techo. Wow. Y salieron. Esto fue al cabo de unos 5 segundos, solo dieron unos pasos y ellas estaban grabando y se desplomó aquello. todo, Se claro. desplomó aquello. Yo me pongo a pensar algo. Si estas chicas, que les cayó todo ese techo encima, hubieran salido, pero es que en eso estamos, ¿no? En que cada cosa sucede y no sabemos hasta dónde llegamos, pero también me pongo a pensar en que tal vez hubo personas que de pronto dijeron, voy afuera por una llamada, Sí, me quedo ahí, exacto. y se salvaron. Claro. Pero otras personas que estaban ahí, o sea, 227, 228 más o menos, Un número impresionante de si no víctimas. tengo mal cálculo, no, porque la pastora dieron algo oficial, Sí, como un balance de el conteo víctimas, ¿no? oficial, El conteo. exactamente. Cada día avanzaban, y era impresionante Wow. eso. Había ahí un pelotero que estuve viendo el testimonio de su esposa, compartió en la iglesia de ellos y decía que llevaba mucho tiempo orando por él, orando para que se afirmara. Ella y su suegra, ¿no?, oraban, intercedían por su vida. Y lo que comentan es que él estaba ya queriendo como comenzar el camino del Retomar, evangelio, ¿no? el camino con Dios. Y ella decía, mira, yo entiendo que cuando mi esposo murió fue como en el tiempo del Getsemaní, cuando Jesús fue crucificado. Dice que Dios no lo quiso ver para no sentir dolor por su hijo. Dice, yo siento que mi esposo lo mismo hizo Dios, pero dejó un gran legado, dejó un gran testimonio, en el sentido de que muchos se convirtieron al ver cómo él pereció ahí en ese lugar, decía ella. Claro. Pero lo que dejas para último, ¿no? A veces dejamos como a Dios como, no, más adelante lo voy a buscar, no, más adelante voy a conocer de Él, no, voy a hacer esto primero y después yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a buscar de Dios. Y ese fue el caso de él. Dejó para más adelante lo que podría haber sido primero. Claro. Entonces, lamentablemente, pereció en la tragedia ese pelotero que era muy famoso por lo que veo en Estados Unidos, y pereció sin haber cumplido el hecho de no, ya será lo último que yo haga, quiero ir a la iglesia. Murió sin cumplirlo. Esperemos que en el proceso, ¿verdad? Él seguramente tenía una relación con Dios, un encuentro con Dios, y ya tenía pensado asistir a su camino, iglesia, ¿no? claro. Aparte, la oración del justo puede mucho, dice la Escritura, y una esposa que ora y una madre que ora siempre será escuchado. Pero lo más triste es cómo dejaste de último aquello que puede ser primero. Y puede ser que haya gente que nos esté escuchando hoy que tengan pensado, no, yo más adelante voy a buscar de Dios, no, más adelante le voy a servir, más adelante voy a ir a la iglesia. No, ahora no, porque tengo otros frentes, tengo el trabajo, tengo ese compromiso, tengo esto otro, y más adelante voy a ir. Pero si no llegas a ese tiempo de más adelante, si no consigues lograr el objetivo de buscar de Dios por estar dejándolo más para adelante, dejándolo de segunda opción. Entonces, había también un cantante que parece ser que era muy conocido, Rudy. De hecho, él, pastora, a mí me asombró demasiado, porque fue como de una de las... Por él era el que estaba brindando el concierto, y lo que me pareció impactante es que él es hijo de pastor. Wow. Él es hijo de pastor, y precisamente en su funeral habían figuras icónicas de la música cristiana. Estaba, no recuerdo cómo, Marcos Yaroide y otras personas reconocidas, pero las palabras de su hermana, de la hermana de este cantante, fueron, pastoras, súper impactantes. Ella decía, yo lloro porque lógicamente me duele aquella parte humana que es mi hermano el que está ahí. Obvio. Pero, dice, yo lloro, dice,
no como los que no tienen esperanza. Esa frase, no como los que no tienen esperanza. Porque se sacó a flote una música que este cantante hizo 2 días antes precisamente de la tragedia, y en esa música era una música dedicada a Dios. Wow. Una música dedicada a Dios. Entonces yo me pongo a pensar y digo yo, Dios es todopoderoso, ¿qué impide que en aquel momento del desplome muchas personas sí fueron afectadas, quedaron entre los escombros, pero tuvieron la oportunidad de decirle, Señor, me arrepiento desde acá. Aquí estoy, eso es. Me arrepiento. Y eso también me recuerda algo que yo hacía, pastora, porque a mí me preguntaban, ¿y vos cuándo te vas a poner a cuentas con el Señor? No, eso va a pasar hasta que yo esté mayor, porque eso de ser evangélico es aburrido. O 2, les decía, cuando si es un accidente que venga, me atropelle el coche y yo le digo, Señor, perdóname en último momento. Claro. Es que somos bien atroces al venir y creer que el futuro depende de nosotros, cuando no, pastora. Son oportunidades, el último momento. Y tenemos siempre la tendencia de usarle a él como último recurso, en vez de hacerlo como primer recurso. Primero. Porque al final, si le damos la importancia que realmente él se mereciera, todos tendríamos esas miles de oportunidades de mejorar nuestras vidas, de avanzar, de florecer en cualquier tipo de ministerio, en cualquier tipo de situación, pero pensamos que como no es tan tangible como otras cosas que sí vemos, porque a mí me ha pasado, antes de yo ser evangélico, yo decía, pero es que voy a perder el tiempo, si es que fíjate mi trabajo, estudios que tenía por medio, familia, vacaciones, importantísimas mis vacaciones. No, porque al final el tiempo es tan perecedero que cuando se te acaba ya no puedes volver atrás. No puedes. Yo creo que el mayor tesoro, indiscutiblemente, ciertamente tenemos lo primordial, no la salvación, la familia, pero también el tiempo, porque es algo que nunca se repone, pastora. Exacto. Y nuestro futuro depende demasiado de cómo invertimos nuestros minutos día con día. Exacto. Sí, es que el tiempo no puedes echarlo para atrás, o sea, el tiempo que nosotros, cada segundo que estamos hablando es un tiempo que se está perdiendo. Exacto. Ya pasó. O sea, ya se está quedando atrás. Eso es. Entonces el tiempo no se puede recuperar. Se queda atrás y pasa, ¿no? Entonces, como no se puede recuperar, se queda atrás y pasa, lo que sí podemos recuperar del tiempo es la sabiduría que nos pueda dar, es el conocimiento que nos pueda brindar, es la bendición que nos alcance lograr llegar a un futuro mejor. Eso sí podemos recuperar del tiempo, podemos recuperar del tiempo las grandes lecciones que la vida nos fue dando, ¿no? Las malas decisiones. Y aprender de nuestros malos errores, de nuestras decisiones equivocadas, como dice Rubí. Correcto. Todo eso lo podemos recuperar del tiempo, pero el tiempo numéricamente en sí no se puede recuperar. Así es. Entonces, a veces parece que somos como derrochadores del tiempo. Buena palabra, ¿no? Sí, derrochadores del tiempo, nos gusta derrochar. Derrochadores. Como que si lo tuviéramos ilimitado. Sí. Eso. Y cuando alguien se convierte en derrochador del tiempo, hace de que todo lo que haya aprendido en ese tiempo, todas las lecciones que podría aprender, se queden en la nada. Exacto. Porque eso es derrochar. Cuando dejas todo en la nada, se pierde. Entonces, ahora bien, el tiempo que sigue más adelante, el minuto siguiente, seguimos hablando de algo importante, Dios. Al segundo siguiente seguimos hablando de algo importante, Dios. Exacto. Entonces estás dejando una semilla fundamental en personas que probablemente van a escuchar esos 45 minutos, esta hora o esos 30 minutos de podcast. Estás dejando una semilla que va a influenciar o va a infundir un aliento, una esperanza, un deseo de usar bien el tiempo a partir de ahora. Y eso es útil, ¿por qué? Porque estás haciendo que tu tiempo sea de utilidad tanto para ti como para otros. Eso es. Entonces, ¿cómo decides vivir tus tiempos? Claro, esa es un poco la cuestión que nos lleva a cabo el pensar de cómo administrar o cómo ser buenos administradores del tiempo, porque al final ser derrochadores de tiempo es muy fácil. Simplemente es quedarse sin hacer nada y ya estamos derrochando el tiempo. Acostados. Y ya con eso estamos supliendo lo que Dios quiere para nosotros por otras cosas terrenales que al final van a quedar en un fundamento de nada. De nada. Yo creo que algo en tendencia y una manera no de derrochar el tiempo es redes sociales. Es que hay tantos distractores. Sí. Porque hoy cada vez más. Sí, Porque yo me quedo asustada. Los índices no los manejo porque no soy mucho de números, pero los índices son
o sea, súper elevado de cuánto la juventud pasa metido, o sea, 4 horas, 5 horas en el uso diario del móvil. Pues te hago un pequeño resumen en cuanto a eso, que la juventud, catalogada desde los 25 hacia atrás, o sea, porque antes una juventud era 16, 17, 18, desde los 25 hacia atrás, no son capaces ni de tolerar ver un vídeo de más de 15 segundos. Sí. Con lo que le conlleva a ellos que ven casi 50 vídeos por hora que no sirven de nada. Porque pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, y esos segundos perdidos no están invirtiendo nada más que en el fundamento de un entretenimiento vacío. Claro. Pero imagínate, pero pastora, para ir entrando un poquito, ¿verdad?, en lo que es nuestro podcast de hoy, ¿cuál ha sido el fundamento para que usted haya decidido venir y decir, porque usted es una mujer que aprovecha muy bien su tiempo? O sea, yo me he quedado como que de pronto lo observo y yo me quedo, es que ella tiene que estar en 8 cosas a la vez si es posible, y digo yo, venga, la mente aquí, allá, allá. Pastora, ¿cuál ha sido su fundamento para que usted sepa invertir bien su tiempo y que usted diga, ya fallé en esto no me vale, lo tiro, lo dejo a un lado y me enfoco en esto? Mi fundamento de mi vida es Dios. Primero, todo fundamento de todo hombre y de toda mujer tiene que ser Dios. Así es. El Señor te ayuda o te enseña que el tiempo es valioso aquí en la tierra. Mira, algo que yo aprendí de Pablo. Pablo para mí es mi maestro, es uno de los maestros más importantes. Ustedes lo saben, que yo soy muy amante de las cartas paulinas. Y es que Pablo dijo una frase importante, y lo voy a hacer parafraseando este versículo. Dijo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Wow. Antes de Pablo decir esto, recordemos que fue Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un hombre conocedor de la ley, conocedor de todo lo que eran las prohibiciones judaicas, y era un hombre preparadísimo, preparado, respetado por muchos. Pero sin embargo dijo, mira, todo esto lo tengo yo por basura, por causa de Cristo. Entonces, Pablo también fue el hombre que dijo, yo no quiero morirme por causa de seguir predicando el evangelio, pero si tengo que morir, pues lo acepto. ¿Verdad? Impactante. Entonces, ¿por qué yo he aprendido a utilizar mi tiempo? Porque lo aprendí de Pablo. Wow. Pablo hubiese querido seguir vivo para seguir haciendo lo que yo ahora puedo hacer. Wow. Qué impresionante. Viene a mi mente rapidito, así de manera fugaz, aquello que usted una vez decía en el testimonio, en su testimonio, ¿verdad?, de cuando pues tuvo cáncer, que es algo que usted ya nos ha compartido igual en el podcast, que usted, una de las cosas a las que se aferró y le dijo al Señor, Señor, yo todavía no quiero irme, porque a pesar que yo he sido evangelista, yo he estado con esto y esto, yo siento que me falta más y que voy con las manos vacías y me quedo yo. Qué impactante. O sea, si tú analizas eso, Alejandro, es algo muy profundo. Señor, no me quiero ir, acepto tu voluntad, pero, y va con lo que estaba diciendo acerca de Pablo, no me quiero morir, pero ¿qué pasa? Si tú así lo decides, está bien, pero yo siento que voy sin nada. Al final, mira, todos nos convertimos en ministros, nos convertimos en seguidores del evangelio, pero somos parte de la gran comisión, y es algo que yo le enseño a todo el mundo y le digo, no, espérese, la gran comisión no solo me acompaña a mí, te acompaña a ti también. Así tú es. eres parte de la gran comisión. Entonces, ¿qué sucede cuando yo siento que el hilo de la vida se está cortando? No he hecho todo lo que me encantaría hacer por causa del evangelio, reflexionas, o por causa de Cristo. Ahí es donde reflexionas, cuando el hilo se te está cortando, y te das cuenta y dices, no, me iría con las manos vacías, me presentaría delante de Dios con todo el tiempo que me ha dado desperdiciado, y cuando Él me pide abrir mis manos, prácticamente no tendría nada para entregar. Aunque sabemos que Dios no nos va a pedir algo físico para entregar ahí, pero sí nos pedirá de lo que hemos hecho en ese tiempo. Cuenta de nuestro tiempo. Cuenta nuestro tiempo. Entonces, por ello, por lo de la enseñanza de Pablo, por las enseñanzas personales que he vivido, por ese hilo que en algún momento se me estuvo acortando, es que yo he decidido vivir para Cristo, trabajar para Cristo, operar para Cristo, servirle a Cristo. Y aunque el cuerpo físico se desgaste, porque se desgasta, y cada vez entre más mayor me hago, peor. Entonces el cuerpo físico se desgasta, el espíritu adentro, el deseo de trabajar, el deseo ardiente, apasionante por Cristo, te hace trabajar.
te hace seguir avanzando. Entonces, sí utilizo mi tiempo lo mejor que yo pueda. A veces también lo malgasto porque a veces dice, me quedo aquí un rato más. Arañando un poquito. Y cuando veo ya pasaron un par de horitas y uno dice, se me fue el tiempo. Yo ya he hecho la de Jackie Chan. ¿Saben cuál es la de Jackie Chan? No, a ver. Digo, ay Dios mío, me suena la alarma, pero déjame un par de minutos más, quiero descansar más. Me quedo dormida y me vuelvo a despertar media hora después y digo, otros 5, por favor. Que soy, tal vez de esos días que ya no puedo más con mi alma. Claro. Y después de los 5 igual pasó 1 hora o media hora. Madre mía. Y digo, se me fue el tiempo y hago con el edredón así, como en cámara lenta, lo tiro para atrás y salgo corriendo de la cama. Entonces digo, hago la del Jackie Chan con los pies, con el edredón para arriba. Y yo decía, ¿cuál es esa, Alejandro? No me la sabía. No, porque ya me pongo a pensar y digo, aquí perdí media, aquí perdí 40, aquí perdí, voy a llegar tarde a esto, voy a llegar tarde a lo otro, lo otro y no llego ya. Es cierto. Entonces ya automáticamente ya sale uno corriendo, te sale volando. Te pones cualquier ropa, la que encuentres en el armario ahí de principio, y luego llegas a la casa y dice, llegas a la calle y dice, morado, lila, azul, amarillo y ¿Qué rosa. es este desastre? ¿Qué es este desastre que me he puesto? Pero como ya se te fue la hora, ni te enteras. No crea que en sí a todos yo creo que nos ha pasado y yo me he puesto hasta calcetines de diferentes par yo también. por el hecho de no saber ya ni dónde estaba, solamente con la fijación de salir corriendo y llego tarde. Pero de Y la que llevo camisa al calcetines los llevo. Exacto, es que me los pongo Y la camisa al revés. También. Eso a mí, ¿eh? Y da la casualidad que de pronto ni yo me he dado cuenta. No, y de no sale. pronto mi marido, Viene alguien. Rubí. ¿Y yo qué? ¡Ay, madre mía! Pero bueno, Alejandro, ¿sabes qué? También recuerdo una vez que tú y yo estábamos platicando, pastora, eso fue también impactante, es que a mí me caló, que tú dijiste que habías visto como un testimonio o algo así de alguien que había tenido como un viaje y que en ese viaje le dijeron, ¿no? El libro que tú dijiste de que había una pantalla y que te pasaban las cosas que habías visto, ¿lo recuerdas? Sí, correcto. Recuerdo perfectamente esa conversación porque, bueno, un autor famoso a través de una prédica de un pastor mencionaba que él había tenido un encuentro directamente con el proceso de muerte en el cual sentía una presencia que no podía ver y que le decía, te voy a mostrar todos los momentos en los que has fallado. Wow. No te voy a pedir que me digas lo que has hecho en vida, lo que has procesado en tu ministerio, en lo que es... No, simplemente quiero que observes y veas atentamente cada imagen de cada momento que fallaste, cometiendo pecado, desperdiciando tiempo. Y es impresionante cómo le mostraba imágenes que ni siquiera recordaba. Qué fuerte, pastor. Sí, claro. De cuando era fuerte. pequeño, de cuando fue adolescente, de un mal comentario, una mala mirada. Cuando se robó una golosina. Cuando se robó una golosina. Y recuerdo una cosa que además creo que nos atañe a todos o a la mayoría que les gusta lo que es el deporte del fútbol, que él se veía en una grada de esos momentos de euforia en los que uno grita y dice improperios y cosas en las que se le va la cabeza porque está a férreo con su equipo. Y dice, qué curioso que solo me escuchaba yo. Toda la grada gritaba, pero silenció esa presencia, silenció todo el estadio y solamente me mostró mi voz. Yo me moría de la vergüenza, porque no recordaba haber sido tan grosero, no recordaba haber sido tan mal hablado en ese momento. Y cómo vio imagen tras imagen, más de 1000 imágenes de cómo desperdicié mi vida en esos momentos, en esas micras de segundo que pensamos que está todo correcto y lo estamos aprovechando el tiempo. Entonces, él reflexionaba en ese libro diciendo, no aconsejo este libro para una mente espiritual frágil, porque porque va a impactar demasiado, incluso va a poder crearle traumas o incluso debilidades aún mayores, pero para que la gente piense que cuando uno ve que aprovecha el tiempo, quizás no lo consulta con Dios y lo está desaprovechando. Qué fuerte. Es fuerte. Es que a veces aquello que para nosotros es pequeño, porque en el momento que esa persona tal vez gritaba palabras obscenas o lo que sea, era como para él, era algo pequeño, algo secular, algo normal, porque probablemente miles de personas estaban gritando lo mismo. Ese círculo, exacto. Y estaban gritando lo mismo. Entonces, es cuando llevamos a la normalidad algo que no debería ser normal. Correcto.
Y cuando nos confronta Dios con aquello que nosotros vemos como normal, pero que no debería ser lo normal, es cuando nos damos cuenta del gran error que cometemos. Así es. Entonces, por eso es que a veces nosotros los pastores predicamos y decimos, escudriñense a sí mismos. Correcto. Escudriñense, porque cuando nos escudriñamos nos vamos dando cuenta de aquellos errores que parecía que no era un pecado, que no era un error, pastora. que era minúsculo en nuestra propia vida, y de repente Han generado más raíces. Exacto, de repente decimos, wow, pero yo me comportaba, wow, pero esto, ¿no? Wow, pero no me di cuenta que ahora yo hice esto, o no me di cuenta, o sí me di cuenta, pero no pensé que era un pecado que me podía separar de la gloria de Dios. Entonces, hay pecados, mira, hoy hablábamos de una situación que lo que se vive dentro de las iglesias, ¿no? Lo que se vive, que el diablo ya no viene con adulterio, no viene con fornicación, viene con un montón de acciones que derivan en que las almas se alejen completamente del verdadero propósito que Dios tenía con ellos. Entonces, todas esas cosas, llegaremos al cielo y diremos, ¿dónde está tu propósito? Eso es. No, pues es que Señor, mi propósito no, y nos saca la pantalla, ¿no? Te desviaste, te fuiste por acá. Precisamente lo que hablaba también la pastora, sobre Saúl y David, libre albedrío. El libre albedrío es la libre decisión que de cada uno tomamos. Hay gente que, yo respeto todas las corrientes filosóficas, las corrientes teológicas y las corrientes de pensamiento, porque hay muchas, pero hay algo que Dios hace, es que Él diseña una historia para cada uno de nosotros. Sí, todo está escrito. Correcto. Lo único que tú decides, seguir la escritura de Dios o la tuya propia. Exacto. Porque hay una libertad de decisión. Si Dios nos impone su decisión, entonces seríamos como muñequitos, ¿verdad? Dando tumbos en lo que Dios dice solamente, y nos impone y no queremos, pero por imposición lo hago, porque Dios no quiere que lo hagas por imposición. Claro. Dios quiere que lo hagas por pasión, por amor, porque realmente has entendido tu propósito aquí en la tierra. Entonces, esa libre decisión es la que hace que nuestro tiempo sea malgastado, y es la que ocasiona también que nuestra propia vida sea hundida. Esa libre voluntad propia. Correcto. Que lo aprovechemos. De hecho, en la mayor parte de las entrevistas o momentos de vida que los pastores han tenido con personas en un hospital, le preguntan, ¿de qué te arrepientes tú? ¿De qué es lo que te arrepientes? ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Y dicen, de haber malgastado mi tiempo, de no haber tenido el tiempo suficiente para rendírselo a Dios, de no haber creído en lo importante que Dios dice que es la familia, y haber malgastado mi tiempo en mi trabajo o en otras circunstancias y dejar lo que verdaderamente importa a un lado. Pero es momento de reflexionar, pastor, un consejo que usted daría. Mira, antes que sigamos tal vez a ese consejo, los científicos dicen, está catalogado científicamente, que los últimos 5 minutos de una persona antes de fallecer experimenta una acción en su memoria que es como que recopila todo el tiempo. El tránsito, como un tren, ¿no? Exacto, eso es científicamente. Wow. ¿Ya? Científicamente está comprobado que esos 5 últimos minutos es la recopilación de información cerebral de toda la existencia que tú has vivido en esta tierra. Entonces, en esos 5 minutos, tú imagínate una persona queriendo recuperar todo el tiempo en 5 minutos, o pensando que el tiempo lo perdió tanto, y en esos 5 minutos se da cuenta que lo perdió. Todo lo que lo perdió. Entonces, tiene que ser duro, ¿verdad? Al final, adrenalina, no sé. Al finalizar nuestro tiempo aquí en la tierra, o sea, al morir, y morir con esos 5 minutos ahí diciendo, wow, pero lo podría haber hecho de otra forma, lo podría haber hecho de otra. Sí, un montón de cábalas que se hace uno en la cabeza para saber qué hubiera determinado su futuro si hubiera cambiado ese momento concreto. Y sin embargo, cuando tú decides, y este sería el consejo, cuando tú decides caminar bajo la dirección de Dios, las líneas de Dios, puede ser que en el camino te vayas equivocando también, pero tú sabes que vas buscando la dirección, vas caminando bajo la escritura. Entonces, pase lo que pase, en esa dirección, en la dirección que Él diseñó,
pase lo que pase, va a ser de suma para ti, no de resta. Genial. Exacto. Va a ser de suma, Qué no de bueno. resta. Entonces, cuando pasen esos últimos 5 minutos de tu tiempo de vida, te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste fue siempre con la dirección de Dios, o con la guía de Dios, que a pesar de que hayas vivido problemas y situaciones difíciles y también fallos duros en tu vida, sabes que fuiste buscando la dirección y eso te va a dar paz. Así Valió la es. pena. Qué Valió bueno. la pena, porque te va a traer la paz que necesitas. Yo creo que aquí podemos hacer el contraste, ¿no, pastor? Y si no me corrige, porque los 5 minutos científicos, ¿no? Que dicen esto y esto, pues científicamente comprobado, y se me vino a mente los 5 minutos o los 5 últimos minutos que tuvo Esteban, que mientras lo estaban apedreando y todo, él decidió seguir las líneas del Señor, y mientras estaba el dolor, era como que los cielos se abrían y él miraba ángeles y esto. Qué precioso. Ahí es de meditar. Sí. ¿Cómo quieres tú acabar? Acabarlo. Así es, y así el es. rostro de Esteban, dice la Biblia, que comenzó a brillar, Wow. se iluminó el rostro de Esteban en esos Precioso. últimos minutos. Qué lindo. Y Jesús de Nazaret igual. Los últimos, Sí. porque recordemos que él murió, resucitó al tercer sí, día, eso pero es, murió, pero su murió. cuerpo físico murió. Y en esos últimos minutos de Jesús es cuando él tiene esa conversación con el Padre, ¿no? Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado, verdad? Y comienza a hablarle Ese- desde el ese corazón, también. desde la Exacto. profundidad. En esos minutos es cuando él tiene esa profundidad emocional, humana, de abandono, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, pero al final dice, haz tu voluntad. Así Entonces, como todo el camino que he recorrido ha sido duro, ha sido difícil, pero haz tu voluntad. Ha sido tu voluntad. Ha sido tu Así voluntad es. y haz tu voluntad en mí. Así es. Haz como tú quieras. Entonces, eso le reconfortó a Cristo en ese momento de dolor, a saber que todo lo que estaba haciendo era lo mejor. Eso es. No, y terrenalmente, o sea, para el mundo nosotros no, porque no he estado en esa posición. Para el mundo, Jesús y Esteban en ese momento estaban perdiendo, estaban viéndose como viles, Sí. como nada. Como los que habían perdido en la partida, vamos a Sí, decir. pero exactamente. a nivel de los ojos del Señor, o sea, lo estaban ganando todo y es la máxima victoria. Sí. Que al final, pastora, el tiempo, eso es lo que realmente mide. Cómo corremos, cómo andamos, Cómo hacemos cómo el invertimos proceso. el tiempo, y al final el resultado que Dios quiere para todos es uno solo, Así es. salvación. Así es, así Sí. es. Todo el tiempo radica en eso. O sea, el tiempo, Dios te lo va dando para que tú llegues hasta el punto de tu salvación, de recibir la gracia, la redención, el perdón de pecado. Amén. Ahora, Él nos da ese tiempo para que recibamos esas 4 ángulos de la cruz: perdón, gracia, redención, verdad, salvación. Ahora bien, no todos queremos llegar hacia los 4 ángulos de la cruz que llamamos, hacia el Evangelio. Claro. No todos queremos. ¿Y por qué a veces no queremos? Porque no queremos renunciar a nuestro yo, a lo que nuestras somos. cositas. Al party, al baile. Exacto. Entonces, no queremos porque sentimos, mira la psiquis humana, la mayoría de personas no quieren renunciar o no quieren coger el camino de Dios, la decisión de Dios y la voluntad de Dios, porque no están dispuestos a renunciar al tiempo de diversión que están teniendo, al tiempo que le están brindando a todo lo que sí les gusta, a lo que les afana, Correcto. a lo que les atrae, a lo que les gusta, a la diversión Sí, de forma momentánea, tangible, trabajo, de el forma- dinero. lo que es tangible, lo que es monetario, Exacto. entonces no renunciamos a entregarle el tiempo al Señor porque queremos vivir nuestro tiempo a nuestra manera, y todo es atractivo para nosotros menos lo que debería ser atractivo, que es Dios. Claro. Entonces, por eso es una excusa que tenemos. Sí. Y por eso siempre va a existir, como en esa discoteca, probablemente cientos de personas tenían la excusa de ahora no, más adelante. Sí. Porque bueno, el party estaba bien. La diver estaba bien, Sí, como pero digo, al final- había salsa, bachata, merengue, y a ti te gusta el merengue, te gusta la salsa, la bachata, y esa es tu diversión. Igual tienes que renunciar a esa diversión para irte a una congregación, Así es. a cantar solo alabaré. Que al ¿No? final planteamos la vida de esa forma, como bien se dice, de no renunciar a lo que nos gusta, a lo que nos divierte, No. a lo que nos entretiene, No. pero al final Dios ya escribió tu camino y tú no estás queriendo ir por él. Porque no quieres Y Él renunciar. te está dando esas pistas, esos momentos que incluso yo también he tenido y he sentido en mi corazón de decir, es que lo estoy haciendo mal.
Sí. ¿Por qué sigo volviendo al mismo sitio donde sé que no me va a aportar nada? Y Sí. vuelvo otra vez, y vuelvo otra vez, Sí. por no aceptar la decisión de que él tiene el control y Él no tiene yo. el control. Venga, y precisamente esa era la pregunta que yo te iba a hacer. Le estaba maquinando, iba Alejandro, o te iba a decir, uy. pero ya que tú lo has planteado directamente, en ese momento que ya tú has dicho, vale, no lo estoy haciendo bien, ¿cómo te has replanteado el no? Tengo que tomar la dirección correcta. Wow, pues mira, en mi caso concreto, y espero que le sirva a mucha gente que nos esté viendo, retomando el tiempo perdido, haciendo un balance de esos 5 minutos Lo que antes de puedes que lleguen recuperar. y decir, a ver, ¿cuánto tiempo he estado haciendo cosas que no debía o que no me han aportado nada? A lo mejor me he divertido, he tenido experiencias de viajes, de personales, con personas habladas y tal, pero ¿cuánto de todo eso que invertí me ha servido para mi vida? Nada. Entonces ahora tengo que tomar la decisión drástica de decir, ahora tengo que apartar todo aquello que no me sirve y buscar de quien me puede aportar. En este caso, él es el único que me va a dar las directrices de cómo hacer mi camino, Sí. o en su defecto, como yo digo, jerárquicamente, toda aquella persona que me va poniendo él en el camino, mi pastora, mis hermanos, mi esposa, mi congregación, que me va a guiar para que yo no siga perdiendo el tiempo de esa forma. Eso es, me van sumando. Pero Te suman. entiendo que es difícil, entiendo que hay mucha gente que ha cogido tanta costumbre y tanto hábito de hacer lo que no debe, que ya no discierne entre lo que debe hacer y lo que es correcto hacer. Porque hay gente que dice, no, es que yo debo trabajar. Correcto. Es que yo debo mantener la isla. Correcto. Pero ¿y por qué no debes buscar de Dios si también es correcto? O trabajar para el Señor. O trabajar para el Señor. Entonces, al final intentamos hacer lo que es tangible porque lo vemos en el momento. Y pensamos que en el caso de mi yo anterior, por así decirlo, vemos que eso, como lo recupero en el momento, ya he recuperado el tiempo. No, lo estamos lo has perdiendo, perdido. lo hemos Sí. perdido, porque lo tengo aquí y esto se va. Y cuando llegue la hora en la que Dios tenga escrito el día, todo lo que yo haya conseguido aquí se va a quedar aquí. Y los tesoros los voy a tener arriba, pero siempre y cuando haga las cosas bien, no Así cuando me es. lleve por el camino contrario. Sí. Bueno, pastora, y usted, después de su experiencia, ¿no? Del proceso que pasó, ¿cómo se enfocó usted para decir, de hoy en adelante yo quiero directamente ganarme esos tesoros que decía Alejandro, esos tesoros que son ganar almas, pastora? O sea, es que ese enfoque para no perderlo. Sí, no, es que yo creo que, mira, nosotros somos seguidores de Cristo. Yo ya les compartí que la palabra cristiano viene de ser seguidores de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, por primera vez, se les llama a los seguidores de Jesús de Nazaret, o a los que hablaban acerca de la enseñanza del crucificado, se les llama cristianos. Cristianos. Entonces, cuando tú tienes la vértebra de Cristo, le sigues a Él, sigues sus enseñanzas, sigues su propósito, sigues sus cualidades, o tratas de imitar sus cualidades, porque no las vamos a seguir, ¿verdad? Es imposible, es imposible. Somos humanos, pero tratas de imitar sus cualidades, esa misma esencia que Cristo tenía por las almas, porque todos llegaran al arrepentimiento, al entendimiento y convirtiéndose a la estatura de ese varón perfecto. Amén. Que es Cristo Jesús. Ese entendimiento de Él, llevar esa salvación, unir a Dios con el mundo y abrir ese portal entre la tierra y el cielo, toda esa pasión se te inyecta también en el corazón. Pero aquí hay Ahora, como cuando no hay esa pasión por almas, Ajá. cuando no hay esa pasión por trabajarle a Él, cuando no hay esa voluntad, ¿verdad?, de trabajo para Cristo, para su iglesia, para su obra aquí en la tierra, cuando no hay eso, es que todavía no has entendido lo que es tener la esencia de Cristo. Wow. Entonces necesitas conocer a Cristo realmente, su profundidad, para que tú puedas entender que lo que haces es por amor a las almas que tienen Así que es. llegar también al reino de los cielos. Así es, Entonces, así es. porque a veces la gente nos pregunta y dice, "Ay, ¿para qué quieren una iglesia tan grande? Si con una pequeña ya les vale." Y digo, no, porque con una pequeña me vale para 100 almas, pero yo quiero conquistar Llenar almas para el más, reino de los así cielos. es. Así es. Y si es necesario que le pidamos a Dios una iglesia de 1 millón de personas, se la vamos a pedir. La vamos a pedir. Porque qué bueno sería llevar 1 millón de almas al Wow, cielo sería por medio impresionante. del mensaje. Sería Amén. maravilloso. Dios.
Otras personas nos dicen, ¿y por qué hay que trabajar tanto aquí en la iglesia para tener la iglesia terminada? Si hay que hacerlo con calma. No, porque cada minuto cuenta para que una alma sea salvada. Así es. Entre más nosotros tardemos en abrir las puertas, más almas se pueden perder. E incluso las propias almas de la iglesia se pueden desanimar, se pueden enfriar, se pueden ir al mundo obviamente. al no tener un lugar, una fuente donde ir a saciar su sed por Cristo. Así Entonces es. todo eso está enfocado en las almas en realidad, porque conquistar almas no solo es llevar el mensaje y decir, la Biblia dice esto y esto para usted. Conquistar almas es hacer esto que hacemos. Exacto. Esos trabajos que hacemos. Yo creo por que amor a ellas. Yo creo que radica ya, y con eso contesto más que bien la pregunta, ¿no? Porque yo le iba a decir, sí, pero existe un contraste, pero es que no, el contraste no existe cuando hay pasión, porque cuando estás apasionado vas contra viento, marea, contra lo que Contra sea, todo. Que venga. principalmente contra el desenfoque, porque a veces vienen los problemas, aquellas Sí. circunstancias que tú dices, me está costando levantarme de esta y me está cobrando tiempo, pero ahí está la respuesta, La simple y pasión. sencillamente la Así es. pasión. La pasión. Pero eso lo aprendemos de Cristo porque llevas la Cristo. esencia, llevas la sangre de Cristo eso es. en tus venas. Entonces esa sangre, esa esencia de Cristo te hace levantarte de esa cama y decir, no, tú ahí vas a conquistar o no vas a... No, yo no conquisto si me quedo aquí. Ok, para arriba. Wow. O sea, va para arriba. Claro. ¿Cómo lo haría Jesús en tu caso? ¿Cómo lo haría ¿Verdad? Jesús en tu Esa es caso? una muy Porque buena pregunta, yo aprendí pastora. eso hace tiempo de Jesús, cuando me pasó una situación Sí, usted difícil, lo yo lo comentó. compartí, me pasó una situación difícil que era la primera vez a mí que me estaba pasando eso, pero creo que aquello me sirvió para ahora en el ministerio pastoral yo llevar la carga firme. El fundamento. Y yo llegué a mi casa y llegué a ver una película porque estaba tan frustrada, tan agobiada, tan triste, tan adolorida, que no entendía nada. Y mientras miraba la película, y yo hablaba con Dios a la vez, y me dijo el Señor, ¿qué haría Jesús en tu caso? Wow. Y yo fui y dije, Jesús iría a orar, iría a hablar contigo. Wow. Cerré la película, cerré el ordenador, me metí toda una noche de vigilia en oración dentro de esa habitación y salí regenerada. Qué bueno. Dios me comenzó a recordar, como estamos hablando ahora en el tiempo, a recordar todas las cosas que yo había experimentado con Él. Cuando fui al infierno, cuando Él me abrazó, cuando me habló, si tú estás conmigo, yo siempre estaré contigo. Y Qué me dijo, impresionante. ¿no te he dicho yo que si tú estás conmigo, yo siempre estaré contigo? Levántate de esa congoja. Y mira, Así toda es. esa noche de vigilia me sirvió para salir regenerada y fortalecida. Entonces, en todo lo que hacemos, tanto ahora que estamos en Templo Nuevo y estamos trabajando en las reformas, como cuando vamos a evangelizar, que vamos a llevar palabra, como cuando vamos a hacer una visita, que vamos a llevarle ánimo a alguien, o cuando hablamos y aconsejamos, exhortamos o disciplinamos a alguien, todo lo hacemos como Cristo lo haría, en el exacto. sentido de que Cristo nos llevaría a hacer esto. Qué impactante. Si Jesús hoy viniera a vivir a la tierra, sería ingeniero, sería mecánico, sería soldador, todo. sería albañil, sería cocinero, lo sería todo, porque Cristo estaba enfocado en que todo le era útil para llevar las almas al reino de salvación. Wow. Entonces Él haría todo. Entonces, ¿por qué es que nosotros no lo vamos a hacer si Él también lo haría? Claro. Lo haría. Sí, pastora, y algo también impresionante, ya que usted estaba hablando de esto, ¿no? Del tiempo, es impresionante darnos cuenta que a veces solo tenemos una pauta, y es decir, pues, ¿dónde se acaba mi tiempo? La muerte, ya está. Claro. Pero es que también a veces se nos olvida de que Cristo está a la puerta y viene, pastor, y que Sí. también tenemos que prepararnos para ese tiempo, ¿no? Así es. Y eso te impulsa, porque tú me dices, ¿cuál es su motor? Pues también es eso uno de los nuestros Claro, motores, de claro. saber que... Y algo que yo aprendí, mira, algo que yo lo llevo también como filosofía y esencia mía también de mi vida, es que da igual, es verdad que la Biblia no nos dice cuándo viene, y es verdad que desde que yo nací estoy escuchando de que Cristo viene. Sí, Y sí. cada vez que había un huracán, Cristo ya ¡Cristo viene. Y cada vez que había una cosa, conflicto político, Cristo viene. Entonces llevo escuchando de que Cristo viene desde que nací prácticamente. Pero yo les digo a las personas, les digo, mira, verídicamente nosotros no sabemos cuándo viene. Sí. Entonces ponernos a decir que ya viene, sería como blasfemar contra la palabra, porque la palabra no nos dice cuándo viene. Así Claro. es. Sí que nos dice que muchas cosas nos servirán de señales, ¿verdad? Para que eso, pero hay algo que el Señor dice, pero hasta que el Evangelio no sea predicado en todo el mundo, aún no es el fin. No es el fin, claro. Aún dice, habrá señales de esto, señal del otro, pero hasta que el Evangelio, hasta que el Evangelio no sea predicado, aún no será el fin. Entonces, yo como no sé cuándo es el fin,
yo le digo a la gente, pero de algo sí estoy segura, que 100 años completamente no lo voy a ver a usted. Primero porque yo voy a morir y segundo porque usted también se va a morir. Exacto. Entonces usted tiene que estar preparado porque la muerte sí puede llegar pronta. Eso. Jesús no sé si va a venir en 100 años, en 200, en 300 o en 1000, pero la suya hasta 100 se acaba. No, y que dicen... Y si dura. Y si dura. Sí, y que dice, velen, como las vírgenes, ¿no? Y yo digo, ya en la noche cuando yo voy a dormir, Señor, en aquellas oraciones, pastora, que de pronto uno se está durmiendo. Está ya con la cabeza cayendo. Señor. Y de repente vuelve a resucitar del sueño. Si estoy orando, bueno, Señor, y entonces... Señor, a ver. bendice mis pecados. Uy, se queda uno. Bendice mis pecados. Bendice mis pecados y no. O sea, Perdón, no era esa la sí, verdad. y cuando uno hace ese tipo de oraciones y vuelve a decir, Se ¿qué queda como pasaría? asustada, Dice, si hoy sería tu último día. Y yo como, a ver, espabila. O cuando Ora bien. O cuando vas a dormir y dices, no tengo ganas de orar hoy, voy a dormir. De repente viene y si te quedas dormido y no despiertas más. Y uno si se te ahí. cae el techo encima y se cae el edificio. No, Padre, bendice mi noche, perdona mis pecados, mis fallas, mis errores. Es como una adrenalina inyectada que uno, no, Señor, aquí estoy. Cierto. Pero sí, pastora, yo recuerdo que yo he sentido que he tenido como 2 oportunidades de vida cruciales, sí o sí, en lo que el Señor, la última que yo sentí que Él me dejó, que sí o sí ese diagnóstico. Imagínense, acababa de morir una chica en un hospital que tenía el mismo diagnóstico mío. Mi bebé tenía 20 días de muerto en mi vientre y su bebé tenía 3 días de muerto en su vientre y ella falleció. Wow. Inmediatamente a mí me metieron la gente a quirófano, la gente estaba como los doctores, wow, acabamos de ver una de 3 días que no murió y esta tiene 20 y venga, está ahí. Yo me quedé como que me despedí de todo el mundo. Me durmieron completamente, me despedí de todo el mundo, pero yo sentí que en ese momento igual vino aquella reflexión en donde yo decía, Señor, es que yo todavía siento que puedo darte más. Sí. Señor, es que siento que todavía no he hecho nada, como decía, ¿no? Nuestra pastora. Así es. Y yo me quedé como que súper temía de no despertar de la anestesia. Claro. En efecto, eso me estaba pasando, ya esa es otra historia, ¿no? Un testimonio de vida. Pero luego de eso yo recuerdo que yo me desperté y me desperté con más ganas de amar la vida, de amar a mi familia, sobre todo de servirle al Señor, porque yo dije, Señor, yo no quiero ser como cualquier cristiano, y es algo que yo le dije al Señor desde mi primer día que yo le rendí mi vida. Yo le dije, y no es para glorificarme, es para gloria de Él, que me hizo inyectarme de eso, dijera usted. Exacto. Que yo dije, Señor, yo no quiero ser como cualquier cristiano que está ahí, que va a la iglesia, se va al culto y se acabó. Yo quiero, Señor, rendirte aquello especial, dame algo especial que no cualquiera lo tenga, para yo servirte de una manera que no es que me haga diferente porque yo quiera ser diferente, sino porque realmente yo dije, servirle al Señor es algo creativo, algo bonito, algo especial. Por algo Él nos dio una esencia a cada uno, y esa manera de servir yo creo que es la pasión que me ha inyectado en mi corazón para decir, venga, aunque no quiero a veces, voy a hacerlo. Sí, hay una cosa importante que a mí me marcó, y es algo que nos dijo la pastora, y ya podemos ir concluyendo un poco esta temática, que fue: no quieras ser diferente, pero marca la diferencia. Sí. Qué bonito. Porque al final lo que ocurre es eso, o sea, queremos destacar, y a nivel terrenal uno quiere ser el mejor abogado, el mejor bombero, el mejor policía, el mejor licenciado, el mejor tal, pero al final, si tú no marcas la diferencia, puedes ser el mejor, pero vas a ser uno más. Sí. Yo creo que al final de cuentas me voy precisamente porque este podcast es una bendición, como dije al inicio, ¿verdad? Así no es. No tan solo para las personas que nos miran, sino que es un momento para nosotros. Y para que también, tú y yo, Alejandro, estemos ahí como de cerca, la fuente, ¿verdad? Que Dios tiene, y que estemos aprendiendo, que estemos succionando, mamando esa leche espiritual, ¿verdad? Sí. Y me voy directamente con eso, porque es que el hecho no es ser mejor que nadie, sino el hecho es que tú en esta tierra cumplas con ese propósito, porque uno es mano, uno es pie, el otro es cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, y de hecho todos somos
los diferentes Amen. miembros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú específicamente cumplas con esa función y propósito que el Señor Correcto. te designó Correcto. desde la eternidad. Amén. Sí. Así es. Así Parte de es. ese cuerpo, ¿no? Parte de ese cuerpo. Así Mira, es. yo a veces suena la palabra un poco severa y dura, tal vez, ¿verdad? Para aquel que no tiene oído espiritual abierto o para aquel que es carente de entendimiento. Pero yo siempre digo, no sea usted un cristiano mediocre. Es que es así. Fuerte, pero es Porque la real. mediocridad no viene de parte de Dios. No. La excelencia. De Dios viene la excelencia. Así es. Entonces yo siempre le digo, procuren no tener mediocridad, sino excelenciedad, le digo yo. Y cuando la gente dice, ¿cómo que excelenciedad, pastora? Si quieres se lo digo así para que lo entienda. Claro. Se lo digo en inglés, en francés, en lo Y que usted inventado quiera. y el idioma que transformado sea. la palabra, pero que lo entienda. Para que lo entienda, dice. Perfecto. Bueno, familia, un día más que recibimos un mensaje para todos ustedes, que esperemos que nos vean, compartan, nos sigan, nos den like, ¿verdad, compañera? Que hagan todo lo posible para que este mensaje no se quede simplemente en los corazones de uno solo, sino que se llenen todo aquello que tengan alrededor y que todos compartan y vean que estos mensajes son para todos sin diferencia ninguna. Amén. Y recuerda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Amén. porque hoy es el día, hoy tú tienes certeza de que ya despertaste, tú tienes certeza de que estás viviendo, pero tú no sabes qué puede pasar después. Entonces aprovecha tu tiempo, toma bien tus decisiones, diciendo, Señor, he postergado demasiado esa decisión de servirte, pero quiero hacerlo. Acude a la iglesia más cercana que tú tengas. Y si no sabes de alguna dirección, tú puedes también dejarnos ahí en algún mensaje y nuestra pastora orará por ti, nosotros oraremos por ti. Y como siempre, espéranos cada miércoles, danos like, Así activa es. la campanita y Y estamos ahora en... Facebook, Instagram, TikTok, Centro Misionero Evangelístico, CME. Así y es. TikTok estamos como pastora Deilui Díaz. Amén. Así que ahí Amén. los esperamos. Como Deilui. Eso es, Daily, acuérdense. Bendiciones a todos. Ven y únete a la civilización del amor en el Centro Misionero